Buenas noches, César, ¿cómo estás? Buenas noches, hermano. Un saludo a la audiencia. Un gusto estar aquí de nuevo. Oye, los bolos, esto es descarado lo de los bolos. Hay varias preguntas que están relacionadas. Una están de vuelta a los bolos y la otra importante, que es la que yo quiero tratar fundamentalmente, ¿no? Eh, si tuvieron con qué, porque la primera vez, estar de vuelta significa que ya estuvieron. Entonces, la idea es, la primera vez que estuvieron, tenían con qué. Y esta segunda vez ahora que quieren volver o que parece que están volviendo o que amagan con el regreso, tienen con qué. Esa es la idea. Mi análisis es un análisis no económico, porque yo no soy economista, pero un poco de números para ver si algún economista se anima a quitarme o darme la razón o a enriquecer lo que voy a decir hoy. Para empezar, la palabra bolo, hermano, aunque tú no lo creas, viene de hambre. el, el término bolo, los cubanos creíamos que lo habíamos inventado nosotros, que porque todo era, porque son bolos, parecen bolos, son redonditos, los carros son redondos, los No, no cohetes me no. diga no me diga que tiene que ver con el bolo alimenticio. No, 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 nada de Ah, eso, bueno, nada. wow. A lo mejor, pero no, en realidad el término es tan viejo como del año 1921. El, el, hasta donde yo he podido rastrearlo, ¿no? ¿Qué pasa? Y eso es lo que quiero enfatizar, ¿no? Que bolo viene de hambre y los bolos nunca tuvieron con qué, porque siempre estuvieron de una forma u otra escapando de hambrunas y escapando del hambre. El socialismo es hambre, brother. Y eso es lo que quiero hablar hoy, ¿no? Entonces, en el año 1921, la, la, el golpe de Estado de Lenin es en el 17 de Trotsky, que es el que lo da. Empieza la guerra civil, se establece lo que se llama la economía de guerra. Rusia está devastada por la Primera Guerra Mundial y, y Lenin empezó a confiscarle a los campesinos los granos. Pero el problema es que los campesinos guardan una parte del grano para sembrar en la primavera, porque si no, no tiene con qué, ¿no? Y la economía de guerra acabó con eso. Y llegó lo que se llamó la hambruna del año 1921, que fue una tormenta perfecta, ¿no? Porque el abuso de los bolcheviques con los campesinos, la mala situación económica de Rusia a la salida de de la Primera Guerra Mundial y el tiempo. O sea, no llovió, las cosechas no, la tierra no dio lo que tenía que dar y hubo una hambruna brutal. Entonces, ¿qué pasó? Que los Estados Unidos habían creado una Relief Organization, una organización para la ayuda a los damnificados de la Primera Guerra Mundial, porque se había acabado la Primera Guerra Mundial y Europa también estaba devastada. Los americanos estaban en una posición económica muy favorable porque la guerra no los tocó a ellos, ¿no? Entonces, crearon lo que se llama el Relief Administration, una organización para llevar ayuda a Europa. Esa organización estaba dirigida por Herbert Hoover, que después fue presidente de los Estados Unidos. Y fue el tipo que fue derrotado por FDR, por Franklin Delano Roosevelt. Hoover, la Relief Organization, se enteró que había una hambruna en Rusia y los rusos estaban muriendo en millones, en cientos de miles. Al final hubo como 5 millones muertos. Y entonces 300 americanos, 200 y pico americanos decidieron meterse en Rusia para ayudar a Rusia a salir de la hambruna. Y le pidieron permiso a Lenin. Y Lenin dijo que sí, porque no le quedó más remedio. Además, Lenin no era tan psicópata como Stalin. Stalin habría dicho que no y que se mueran. Pero Lenin dio inmediatamente la orden de que todos los chequistas, la policía secreta de Lenin, creada por Shershensky, todos los chequistas que supieran hablar inglés
los pusieran a trabajar con esos americanos del Relief Organization. E inmediatamente le dio la orden al que después se convirtió en el genio de la propaganda soviética, que se llamó William Musenberg. Era un muchachón, estaba recién, y Lenin lo llamó y le dio la orden a William Musenberg de irse para Europa y empezar a colectar chavitos entre los obreros. Fíjate, los obreros europeos, después de la Primera Guerra Mundial, ahí no había ni donde amarrar la chiva, ¿no? Pero la idea era que apropiarse a través de la propaganda del resultado que pudiera tener la ayuda de los americanos. O sea, Lenin le puso un gardeo a presión con los chequistas a los americanos y mandó a William Musenberg a crear toda una campaña para hacer creer que los 4 centavos que él había recogido en Europa eran millones y se habían usado para resolver el problema de la hambruna y sacar de la foto a los americanos, ¿no? Entonces, estos americanos se metieron, fíjate tú, el espíritu empresarial americano, gringo, ¿no? Esta gente no crearon cocinas ambulantes, metieron vacunas contra el tifus, la comida, transportaron en lo que pudieran, usaron camellos porque las zonas afectadas fueron hacia el sur este de Rusia, o sea, la parte del Cáucaso, la parte de la desembocadura del Volga, parte de Ucrania también, y los tipos se metieron con todo lo que pudieran, camiones, trenes, camellos, dromedarios, y bueno, le partieron el espinazo a la hambruna. Pararon el hambre, pararon. Ellos, hay millones de rusos que le deben la vida a esos americanos, ¿ok? Pero ¿qué pasó? Que tenían que estar siempre lidiando con los comisarios bolcheviques, los tipos estos que Lenin les había mandado, que hablaban inglés. Entonces, los americanos, tú sabes que son famosos por acortar los nombres. Está el cuento famoso de la madre de Dwight Eisenhower, el presidente de los Estados Unidos, que le preguntaron una vez, oye, ¿por qué le pusiste Dwight? Y dice, para que no le puedan poner ningún diminutivo. Y se lo pusieron de todas maneras. Le decían Ike. Entonces los americanos todos lo acortan. Y entre ellos, en el slang que ellos hablaban, cada vez que venía un comisario bolchevique, ahí ellos decían, oye, ahí viene un bolo, ahí viene un bol. Y entre ellos, a los bolcheviques le empezaron a decir bolos. ¿Ok? Bolo. De bolchevique. Exacto, de bolchevique. Pero el término se acuñó, lo acuñaron los americanos cuando le sacaron las castañas del fuego a Lenin en el año 21 durante la hambruna. Hay un libro. Lo que quiero hacer con esta historia de poder presentar imágenes es que a veces las personas pueden pensar que yo estoy inventando lo que estoy diciendo o tienen curiosidad, bueno, ¿de dónde sacó el dato, no? Yo creo que es importante, por lo menos a mí me gusta cuando escribo citar. Y cuando hablo, si tengo la posibilidad a veces enseño el libro, ¿no? De decir, mira, esto está en este libro, léanlo cuando tengan tiempo, pero es la información que la saqué de aquí, ¿no? Eso le da más solidez a lo que uno está diciendo y además le quita argumentos a todas esas personas que se agarran de cualquier cosa para no creer lo que es evidente, ¿no? Para no aceptar lo que es evidente. Entonces, esa es la idea de compartir pantalla hoy, ¿no? De poder mostrar libros, documentos, cifras, datos, pero sobre todo las fuentes de las que yo saco estas informaciones para que las personas que tengan curiosidad puedan buscarlas. Muchas de esas fuentes están en inglés. Los datos importantes yo los traduje, una traducción libre. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, vamos a hacer la prueba. Tú ves ahí lo que estoy mostrando. Y lo vemos todo. Pantalla, ¿no? Ahí está la pantalla. Bueno, ese es el libro. Si se fijan en el título del libro, está en inglés, The Big Show in Bololand. In Bololand. O sea, es el gran espectáculo, el gran show en Bololandia, ¿no? Y lo escribió este autor que se llama Bertrand M. Patenot. Yo creo que es medio franchute o de la Luisiana. Mira, ahí lo tienes más grande.
Sí, y entonces Vaya, quiero decir, tiene más grande la foto. No, todo lo que sea más grande a mí me gusta. Entonces, yo no me voy a poner bravo porque tú me digas que lo tengo. Ok, déjame callar. Oye, entonces, pero si te fijas, ¿no? Dice la expedición americana de ayuda a la Rusia soviética en la hambruna de hambre, 1921. la hambruna del 1921. 1921. O sea, si te fijas aquí, esto es un dromedario, ¿no? Yo nunca sé cuál es. Sí, parece ser un dromedario, sí. Parece un dromedario. Los tipos son unos locos. Los tipos se metieron por ir para allá y le dieron comida a millones de niños, los alimentaron. Literalmente le sacaron las castañas del fuego a Lenin, ¿ok? Eso es un dato en la historia que durante décadas estuvo semi escondido por dos razones, ¿no? Al comunismo nunca le gusta reconocer que es un sistema económicamente, sí, el chivo, pero el chivo es tecnológico hoy. El chivo hoy está en pantalla para que Camagüey no se queje. No hay trampa. Hoy esto está aquí a la cara. El chivo es a la cara. Le cantamos jugada antes que él nos la cantara a nosotros. Lo que estamos haciendo es, en vez de transcribir el chivo, cogemos y lo pegamos en el examen. Como saliva. Mire, profe, para no tener que transcribir el chivo, le voy a poner el chivo ahí y ya eso. A mí me pasaba en la escuela que yo me ponía a hacer chivo, compadre, y cuando terminaba de hacer el chivo, me había aprendido el chivo. Entonces decía, oye, ya esto no me sirve para nada. Ya me lo aprendí. Entonces ya dejé de hacer chivo por eso. Anyway, entonces esa es la hambruna del año 1921 y ese es el origen de la palabra bolo. Por eso quise usar el término bolo, porque la idea es con qué se sienta la cucaracha si ustedes siempre han estado huyendo del hambre. ¿Qué historia es esta de creerse que ustedes son potencia desde el año de la corneta cuando nunca lo han sido y por tanto siempre se han derrumbado por eso, ¿no? Ese es el leitmotiv, la idea central de esta conversación de hoy o de este monólogo. Tanto es así que ya en el 31 tuvieron otra hambruna. O sea, del 21 al 31, 10 años. En el 32 tienen la hambruna del 32 al 33, que fue mucho más devastadora que la del 21. Pero que además, esa sí, ya estaba Stalin en el poder. Y esa fue profeso, fue durante todo el proceso de colectivización. Le quitaron también los granos a la gente, que acabaron con toda la economía agraria de la Unión Soviética. Y el resultado fue una hambruna brutal también, ¿no? Para que tengas una idea, hay un libro, en Ucrania esa hambruna se conoció como el Holodomor. Para los ucranianos fue un genocidio a través del hambre, o sea, fueron asesinados por hambre. Si te agarraban con 3 espigas de trigo, te fusilaban. Por eso el monumento en Ucrania hoy por hoy es una niñita con 3 espiguitas de trigo, pero no solo eso, sino el derecho ancestral que existía en Europa desde la época de los reyes, que cuando se hacía la cosecha, la gente tenía derecho a entrar en los campos ya recogidos y recoger el grano que estaba en la tierra para alimentarse. Y era un derecho que desde la época del feudalismo. Y Stalin prohibió eso. Si te cogían con 3 espigas de grano, te mataban. Es una de las historias más macabras de la historia universal, de la historia de la maldad universal, ¿no? Hay otro libro también que se llama La cosecha de penas, de agravios, de tristezas, que es de Robert Conquest. Es muy buen libro. Es un libro que va punto a punto
detallando todos los elementos que dieron lugar a ese crimen. Es un crimen, fue un genocidio. Pero la magnitud del genocidio fue tal que los soviéticos en el año 34 decían que en Rusia había alrededor de 170 y pico millones de habitantes. Y entonces en el año 37 hicieron un censo. Y ese censo arrojó que en Rusia había 160 millones, 160, 162 millones de personas. O sea, faltaban entre 10 y 8 millones de personas que no salieron en el censo. Claro está, muchas de esas personas eran personas que o murieron, fueron parte de los 6 millones que murieron durante la hambruna del 32, ¿ok? Y hay otros millones que fueron parte de la represión del 34 y de los campos de concentración y de todo eso, ¿no? Para que tú tengas una idea, en el año 1937, este es un artículo de Historical Journal de Cambridge University en el año 1996, en el cual explican que el censo soviético del año 1937, las personas que hicieron el censo fueron arrestadas y ejecutadas. Precisamente porque el censo daba evidencia de la alta mortalidad durante la hambruna del 32 al 33. Está escrito todo en este libro, que es uno de los libros más espeluznantes que pueden leerse, que se llama Moscú 1937. En ese libro, entre la página 120 y la 124, está el pasaje de los funcionarios del censo. Yo traduje algunas partes, dicen, el censo de 1937 arrojó 162 millones de habitantes, mucho menor que la cifra de 170 a 172 habitantes anunciados a inicio de 1934 y frecuentemente repetida desde entonces. Faltaban 8 millones de habitantes. 6 millones se atribuyen al hambre. De esos 6 millones, 4 fueron ucranianos. ¿Okay? Hubo 1 millón de muertos en Kazajistán porque eran tribus nómadas a las que le quitaron sus vacas y las obligaron a la vida sedentaria y murieron muchísimo. Claro. Y también el norte del Cáucaso y las tierras, lo que se llama las tierras negras, tuvieron otro 1 millón de muertos. O sea, hubo 6 millones de muertos por la hambruna. Y hay otros 2 millones de muertos que se sabe que murieron en los campamentos de trabajo forzados de la NKVD, de la policía política de Stalin. Entonces, el responsable del censo, que era un ruso llamado Iván Kraval, fue detenido y ejecutado. Y con él un montón de funcionarios que trabajaron en el censo. ¿Okay? Con esto te quiero decir que el hambre persiguió a la Unión Soviética en sus 20 primeros años de existencia. ¿Qué pasa? Que en el 41 probablemente le tocaba otra hambruna, porque el sistema es tan ineficiente que eventualmente, si el tiempo cambia, si las condiciones se desplazan un poco de la normalidad, están expuestos. Están, como se dice en inglés, exposed. Tú sabes, con lo que pase te va a afectar muchísimo. Entonces, ¿qué pasó? Claro, en el año 41 ya la guerra había empezado. ¿Ok? Y empieza lo que se llama una economía de guerra. Si hay hambruna, no lo vas a notar. Pero aparte de eso, hay un elemento interesantísimo y es lo que se llama lend and lease. Y es que los americanos volvieron a sacarle las castañas del fuego a Stalin, a los soviéticos. Primero se la sacaron a Lenin en el 21 y después a Stalin en el 41. Cuando tú miras la magnitud de lo que se llamó el Lend and Lease Program, que es el programa de préstamo y arriendo, ¿por qué se le llama así? En realidad le regalaron todo, millardos de dólares, miles de millones de dólares a Stalin, pero para
poder hacerlo, el Congreso tenía que autorizarlo. Y entonces inventaron la cosa de que no, se lo estamos prestando o se lo estamos arrendando. Todo eso nos lo van a devolver, por lo tanto el Congreso no tiene que aceptar el budget, el presupuesto. Y así hicieron el truco legal, ¿no? Para regalarle millardos de dólares. De más está decir que el arquitecto del Lend and Lease fue Armand Hammer, el comunista americano hola José, voy a hablar de ti hoy. El comunista americano que trabajaba para los soviéticos dentro de los Estados Unidos, de hecho se llamaba Arm and Hammer, brazo y martillo, así le puso su padre, que era comunista, ¿no? Entonces, él fue el arquitecto de Lend and Lease junto con un montón de agentes soviéticos dentro de la administración de Franklin Delano Roosevelt, ¿ok? Pero si tú miras la magnitud del Lend and Lease, es una cosa extraordinaria, ¿no? Lo pueden leer aquí en este libro de Albert Weeks. Dice el salvavidas de Rusia, la ayuda de préstamo y arriendo a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Yo traje algunas cifras, ¿ok? No todas, son cifras conservadoras que no describen todo. Para que tú veas, le mandaron casi 500,000 de camiones, 13,000 vehículos de combate, 35,000 motocicletas, pero la cifra que a mí me tiene loco es 4,478,116 toneladas de alimento. Brother, una tonelada son 1,000 kilogramos y un kilogramo son 2.2 libras. Eso, cuando tú divides eso por la población de Rusia, le están mandando 12 libras de comida a cada ruso durante 4 años al mes. 12 libras de comida al mes a cada ruso durante 4 años. Es una cosa extraordinaria. Hasta una fábrica de neumáticos la desmontaron completa en los Estados Unidos, la metieron en barco y la mandaron para la Unión Soviética y allá la volvieron a montar. Pero eso es lo que mandaron los Estados Unidos, ¿ok? Inglaterra, 3,000 aviones Hurricane, 4,000 aviones de otros aviones, 27 barcos de guerra, 15 millones de pares de botas. Es una cosa extraordinaria, ¿no? Hasta el punto de que Stalin lo reconoció. Está más que demostrado. Lo reconoció Stalin, lo reconoció Nikita, lo reconoció Molotov. O sea, un montón de oficiales de altos dirigentes soviéticos hablando personalmente. Esto nunca se reconoció de una forma oficial por la cuestión ideológica, claro, pero a nivel personal, todos ellos decían, oye, si esa gente no nos hubieran puesto el tubo potaje de eso, nosotros no habríamos podido ganar. Para que tú tengas una idea, el ejército rojo se movía en camiones americanos, Studebakers. Que en Cuba le decíamos es tu desgracia. Es tu desgracia, ¿eh? Pero esos camiones, 500,000 de camiones, ¿verdad? Si tú pones 20 hombres en un camión, 500,000 de camiones mueven 10 millones de hombres, ¿verdad? Es un ejército. ¿Te das cuenta? Las Katyushka, un montón de cosas. Si miras atrás, por ejemplo, porque muchas de las personas que han minimizado, los comunistas, los socialistas que minimizan de eso, mira, compadre, el 57% del combustible de los aviones soviéticos llegaba a los Estados Unidos y el 90% del combustible de alto octanaje. El 53% de las necesidades soviéticas en artículos de artillería fueron dados por los americanos. O sea, hay un elemento de minimización de eso, pero cuando tú miras la cifra, y esta cifra que te estoy diciendo, son cifras conservadoras y hay un montón de cosas que no salen en esa cifra. Por ejemplo, Estados Unidos le mandó uranio a la Unión Soviética antes del final de la guerra, en el 44. Uranio canadiense, eso está demostrado. ¿Por qué se lo mandó? Nadie sabe. No hay, el programa nuclear soviético estaba en pañales. Hay mucha gente que piensa que eso es prueba de que mucha gente en los Estados Unidos quería pasarle la tecnología nuclear a los soviéticos en cuanto los americanos la tuvieran lista, ¿no?
el Lend-Lease Program es una cosa extraordinaria y fue lo que impidió que, o sea, eso no demerita para nada el sacrificio del pueblo ruso y el sacrificio de todas las personas que lucharon contra el fascismo, pero para ganar una guerra hace falta 5 cosas, dicen que decía Napoleón: dinero, 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 dinero. O sea, si tu ejército es muy valiente y es muy, que no lo era, vamos a empezar por ahí, que le ponían a los comisarios políticos atrás y al que se retirara lo mataban. Le daban un tiro. Pero hay que comer, hay que vestirse, hay que tener botas, hay que tener camiones, hay que, o sea, la logística, como dice la famosa frase, ¿no? Los buenos generales piensan en la táctica y la estrategia. Los generales geniales piensan en la logística de qué va a comer mi ejército, cómo se va a mover, a dónde va a llegar, con qué se va a tapar. Todo eso en una enorme cantidad fue fue dado por los aliados. Estas dos estadísticas que estoy dando, Inglaterra y Estados Unidos, son parte del esfuerzo aliado. Cuba mandó azúcar. Un montón de países ayudaron al esfuerzo soviético. O sea que no hubo hambruna en el 41 por el tubo de potaje que le pusieron. Entonces, si tú miras ahora y dices, bueno, en el 51, ¿qué pasó en el 51? En el 51, para empezar, habían perdido 20 millones de bocas que alimentar, porque la guerra les costó 20 millones de muertos. O sea, el hambre es siempre relativa a la cantidad de alimentos con la cantidad de población. Si tu población ha sido reducida a 20 millones en 20 millones de personas, pero no solo eso, sino que saquearon Europa, brother. Es lo que se llama los resarcimientos, que es como que si tú eras parte del eje, ¿no? Del Axis de los que lucharon contra nosotros, tienes que resarcirnos. Pero reparation, ¿ok? Los famosos reparation. Pero ellos no les repararon nada a Finlandia por haberle invadido en el 41. No les repararon nada a Polonia por el tratado de Ribbentrop-Molotov. Ellos no, o sea, tú me reparas a mí, yo no te reparo a ti. Tú me resarces a mí, yo no te resarzo a ti. Para que tú tengas una idea hay un libro de Anne Applebaum que se llama el aplastamiento de Europa del Este entre 1945 y 1956. Las cifras de los resarcimientos son muy difíciles de saber. Se sabe, por ejemplo, reconocido oficialmente, 100 millones Italia le dio a la URSS. Estoy hablando de dólares de 1947. 300 millones Finlandia, 200 millones Hungría, 300 millones Rumanía. Alemania es imposible de saber. ¿Ok? Algunos autores, Anne Applebaum calcula entre 10 y 15 mil millones de dólares de 1947. Hubo al menos 1 millón de prisioneros de guerra en trabajo forzado desde 1945 hasta 1953, trabajando en Rusia como esclavos para resarcimiento, o sea, como pago y el valor de los robos de tecnología, patentes y científicos fue enorme, pero incalculable. O sea, tú no puedes calcular eso. Yeah. Un estimado, más de 100 mil millones de dólares de hoy. No reconocidos oficialmente, Checoslovaquia, imposible de calcular, porque los tipos llegaban y decían, esto era una antigua fábrica alemana. Y entonces desmontaban la fábrica y se la llevaban para la Unión Soviética. Y lo mismo hicieron en Polonia. Las revueltas, las rebeliones de Alemania en el 53, reprimidas, dicho sea de paso, por Nikita, y de Hungría en el 1956, también reprimidas, son consecuencias de los resarcimientos, porque el nivel de estrangulamiento económico que los soviéticos le impusieron a todos esos países que estaban devastados por la guerra fue tan grande que no pudieron. La población al final se tiró para las calles. O sea, vemos que en el 21 hambruna, en el 31 hambruna, o en el 32, en el 40, a inicio del 40 y pico, la guerra, el tubo potaje de Lend-Lease. A inicio de la década de los 50, el saqueo de Europa. Vaya, para que tú tengas una idea, Zhukov, Georgi Konstantinovich Zhukov, el jefe de las tropas,
amuebló como 4 casas en la Unión Soviética con lo que se llevó de Alemania y de Europa. Eso no sale en ninguna estadística porque eso es personal. O sea, seguro que pertenecía a Black Lives Matter. Seguro. Él le encantaba eso. De ahí viene todo eso, ¿no? Entonces, cuando tú miras, viene o sea, en el 51, a inicio de los 50, no hubo hambruna precisamente por la estafa, ¿no? Por el robo masivo que hubo. A inicio de los 60, que tú dices, bueno, ya, ahora sí, ¿no? Estamos en la pelea, somos los bárbaros, ¿me entiendes? 1 millón de alemanes trabajando para nosotros durante 10 años, nos robamos media Europa. Mira, brother, para que tú tengas una idea, a inicio de los años 60, Nikita empezó, ¿te acuerdas el plan de Nikita de empezar a cultivar en la Siberia que no funcionó? ¿Ok? La historia es de lo más interesante. Entre 1961 y 1985, las importaciones soviéticas de alimentos producidos en el extranjero le costaron a la URSS alrededor de 240 mil millones de dólares. 24 años, de 85 menos 61, 24. 240.000 dividido entre 24, 10 mil millones de dólares al año tenía que comprar Rusia, le vendía Occidente. En 1972 ocurrió el famoso gran robo de grano. ¿Por qué? Porque en los acuerdos SALT, los soviéticos le dijeron a los americanos, oye, a veces nosotros tenemos que comprar trigo, porque whatever. Y entonces los americanos le dijeron, no hay problema, te vamos a vender trigo subsidiado, o sea, no a precio del mercado internacional. El Estado americano le compraba a los farmers y eso era lo que ellos le vendían a los soviéticos subsidiado. Aquí te das cuenta que de nuevo le están sacando las castañas del fuego. Okay. Se la sacaron en el 21, se la sacaron en el 41 y en el 61 le empiezan a vender a precios subsidiados trigo y granos en general. Pero como los precios eran subsidiados, los soviéticos no querían, primero, nunca querían reconocer cuán catastrófica era la baja producción de granos, ¿no? Entonces los americanos le dijeron, mira, nosotros necesitamos un estimado porque en función del estimado de ustedes es que nosotros le compramos a los farmers. Si ustedes nos dan un estimado de que este año van a necesitar 4 o 5 millones de toneladas de trigo, eso es lo que nosotros le compramos a los farmers. Y en función de eso, es los futures que se llaman en el mercado, ¿no? En el stock market. Claro. En función de eso, oscilan los precios de grano. Hay un montón de gente que se afecta con eso. Nosotros necesitamos que ustedes no siempre daban las cifras por debajo y a la hora de compraban abrumadoramente. ¿Por qué? Porque estaban subsidiados. No tenían que pagar a precio en mercado internacional, ¿te das cuenta? Entonces, eso en el 72 ocurrió lo que se llama el gran robo del grano, porque hay una película que se llama el gran robo del tren, ¿no? Y entonces los soviéticos escondieron la magnitud del desastre en la producción de granos de ese año y negociaron con los americanos la compra subsidiada. Compraron a diestra y siniestra. Y a partir de ese año, los americanos empezaron a usar satélites artificiales para estimar la producción de granos soviéticos y poder prepararse de antemano para las solicitudes de Moscú. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Tenían que mandar los satélites, ¿ok? A mirar satélites infrarrojos que detectaban la temperatura de la Tierra. Y en función de la temperatura de la Tierra, ellos sabían cuán temprano iba a ser la primavera. Entonces mandaban turistas que iban por las carreteras bordeando los sembrados de trigo y entonces se bajaban como que a orinar y cogían 4 espiguitas, unas cuantas espigas y contaban el número de grano por espiga. Y eso le permitía a la CIA y al Estado americano hacer un estimado y más nunca se equivocaron.
A partir de ese momento ya eran capaces de predecir. Cuando los soviéticos llegaban y decían, oye, tanto, ya están aquí, ahí tienes tu... ya están empaquetaditas ahí, cógelo ahí. pero no me hagas caso, o sea, lo bueno que tiene poder presentar información visual es esto, ¿no? No me hagas caso a mí, vete al sitio de la NASA, ahí está, mira. The Great, mira, NSA Government, ahí está. El satélite se llamó Landstar 1, ¿ok? Y a partir de ahí ellos pudieron, el año 72, ellos brief President Kennedy, o sea, le dieron información al presidente Ford, disculpa, sobre los derechos. Está hoy por hoy en nasa.gov, government, ahí está, lo pueden leer. O sea que los soviéticos siempre tuvieron, el socialismo siempre ha tenido que depender de la productividad de Occidente para subsistir. El socialismo se ha sostenido siempre con el dinero de los demás. Con el dinero de los demás, pero no solo con el dinero, sino con la humanidad, con la bondad, con esa doctrina del rey Salomón, ¿no? Que la madre que le dicen, van a cortar al niño y dice, no, quédate con el niño, porque yo no lo voy a cortar, ¿no? Entonces siempre pasa que en un momento determinado surge un grupo de personas que dicen, no, vamos a ayudarlo porque la población va a sufrir. Y es verdad que lo hacen por humanidad, ¿te das cuenta? Pero lo que esconde la propaganda es precisamente eso. La propaganda esconde que el sistema es inoperante desde el punto de vista económico, que es una farsa, es un descaro, eso no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí uno, era para aquí uno tiene que hacerse la pregunta, ven acá, chicos. La Unión Soviética se pasaba el día diciendo que ellos eran los bárbaros del ritmo y que iban a derrotar al socialismo, a la economía de mercado, lo que ellos llaman capitalismo, en no sé cuántos años, y nosotros somos los bárbaros, y todo el mundo se creía eso. Entonces la pregunta que tú dices, bueno, ¿y por qué la gente se creía eso? Bueno, las posibles respuestas son, bueno, porque las cifras estaban controladas por los soviéticos, y como las cifras estaban controladas por los soviéticos, y los soviéticos inventaban la cifra, nadie podía saber que la cosa estaba tan mala. Esa es una posible respuesta, ¿no? Y la otra posible respuesta es, bueno, se podía saber, pero nadie le interesaba, y había mucha gente interesada en darle propaganda al socialismo y en presentar las cifras falseadas. No, a nivel anecdótico, nosotros tenemos un montón de historias, ¿no? De que en el socialismo las cifras siempre son falseadas. Claro. Ahí está el famoso chiste de la puerquita que pare dos puerquitos, ¿no? Y el campesino le reporta al del municipio 4. Dice, no, la puerquita hizo, el del municipio le reporta al de la provincia, no, la puerquita 6. Y el de la provincia le reporta al de la nacional, no, 8. Y el de la nacional le reporta al ministro, la puerquita parió 10. Y el ministro le reporta a Fidel Castro que la puerquita parió 12 puerquitos. Y Fidel Castro dice, oye, qué bueno, chico, coge 2 para el consumo de la población y los otros 10 para el turismo. ¿Te das cuenta? O sea, a nivel de chiste, hoy un día estoy viendo la televisión en la casa y están poniendo una noticia ahí el viejo estaba cocinando, ¿no? Y la empresa no sé qué sobrecumplió la producción de sacos de yute. No sé cuántos sacos de yute, no sé cuántos, no sé. Al final el viejo viene caminando de la cocina, secándose las manos así, mirando, ¿no? Y dice, la producción de sacos de yute, la cantidad producida da para envasar para no sé cuántos millones de quintales de papa. ¿Y dónde está? No, el viejo se quedó mirando así y me dijo, no, este año la papa va a estar perdida. Oye, ese año no hubo papa, brother. Ese año no hubo papa porque ellos eran maestros en venderte la idea de que va a haber papa, pero no hay papa. Tenemos saco de yute. Entonces, imagínate un analista de la CIA, ¿no? Diciendo, oye, este año en Cuba va a haber papa porque fíjate que produjeron un montón de sacos de yute. Eso quiere decir que la van a envasar. Mentira.
Lo que te están diciendo tú que vives en el país, lo que te están diciendo es este año no hay papa. Claro. ¿Me entiendes? Es un nivel de refinamiento a la hora de mentir que los analistas occidentales, uno puede pensar que no lo veían, ¿no? No se daban cuenta de esas mentiras, ¿no? Ahora, César, una pregunta. Yo no creo que leíste el libro La última hora de Castro de Oppenheimer. No, hombre, no. No sé si lo leíste. Bueno, hay una parte donde él habla, vaya, la profecía lógicamente no se logra, pero es muy interesante cuando él está en Cuba porque entra y parece que lo reciben como si fuera amigo. Tú sabes que allá lo mismo te hacías un entierro como me. Entonces le dan bastante acceso y él habla con Carlos Rafael Rodríguez. Y dice que cuando él quedó impresionado favorablemente. Tú sabes que Carlos no era un imbécil, no, era comunista, pero sabía, le había leído y qué sé yo. Y entonces dice que se entrevista con Carlos y le pregunta, señor vicepresidente, ¿qué cree usted de lo que acaba de ocurrir con la Unión Soviética? El derrumbe, ¿no? Y dice que Carlos Rafael lo mira y dice, a mí no me sorprende. Tú puedes decir, es mentira, el viejo estaba gagá, se quería pasar, pero yo creo que mucha gente sabía que era un bluff. Yo creo Para que tú tengas una idea, a nivel de alto nivel, probablemente, sí, porque tú estás mirando las cifras reales, ¿me entiendes? Si tú eres Nikita Khrushchev, tú sabes lo que está pasando. Pero si tú eres Carlos Rafael Rodríguez y tú te tomas una o dos botellas de vodka con un alto dirigente soviético y el alto dirigente soviético te dice, oye, esto está en llamas, no te crean nada de eso. Y entonces está por partir la China. La China está por partir. La China eso, está en cuento. Yo no sé si yo te he hecho el cuento hay un agente del FBI que se llamó Morris Child, que lo infiltraron, era el ministro de Relaciones Exteriores del Partido Comunista de los Estados Unidos, ¿no? Iba y venía a Moscú. El encargado de las relaciones exteriores. Exactamente. Entonces, eran dos hermanos. Eran dos hermanos, Morris y Jack. Entonces, Morris dice, oye, los soviéticos nos mandaron a crear una campaña de propaganda en los Estados Unidos precisamente para vender la idea de que la economía soviética estaba voladísima, buenísima. Y entonces dice después que él iba a Moscú y los funcionarios soviéticos le decían, no, porque la economía está buenísima, está voladísima, mira las cifras. Y Morris le decía, camarada, eso lo inventamos nosotros. ¿No lo tiene usted? Yo, aguante, que eso fue la orden que ustedes nos dieron. Eso. Los tipos terminaban creyéndose la propia maraña que ellos habían inventado, ¿no? Entonces, pero en el caso de Occidente, yo no sé si tú te acuerdas que en el primer programa que tú y yo hicimos juntos, que fue sobre el soviet caribeño, tú me dijiste, bueno, ven acá, era una pregunta de un lector, ¿no? Y dile, ¿por qué los americanos se dejaron meter en la canasta esa, ¿no? Y yo te dije, yo siempre he creído que la guerra real que se estaba echando era una guerra económica. Entonces, está lo que se llama el memorándum no Alan Dulles, el otro, John Foster Dulles. El de Relaciones Exteriores. El de Relaciones Exteriores diciendo, oye, esta gente se caen porque no producen y están gastando más lo que producen, ¿no? Entonces yo siempre, a partir de ahí, yo siempre he estado rastreando. La pregunta era, ¿alguien sabía o alguien no sabía? O sea, ¿existía el dato o no existía el dato? Y lo interesante del caso es que el dato sí existía. Hay un economista americano que se llama G. Warren Nutter, N-U-T-T, bueno, lo vas a ver ahora en la pantalla, que el tipo se fue a la Unión Soviética, pero no, se fue como turista, no fue como invitado oficial, ni para que le pusieran escolta, ni nada de eso, ¿te das cuenta? El tipo fue y se paraba a la salida de la fábrica, se metía en las colas, y entonces llegó y escribió buscó las cifras oficiales soviéticas, o sea, no sé, y entonces en el año 57, hermano, ¿ok? En el año 57, el tipo publicó primero una serie de artículos, después artículos en revistas de economía serias, ¿no? Con
con datos, y después incluso publicó un libro de divulgación que se llama La vida de Iván Ivanovich, una cosa así, que es sobre la vida económica y social en los estados, en la URSS, ¿no? Aquí lo tienes, ¿no? Fíjate, el tipo se llama G. Warren Nutter. ¿Lo ves aquí? ¿Tú lo estás viendo? Ahora sí. Ya, entonces el artículo se llama Some Observations on Soviet Industrial Growth, algunas observaciones sobre el crecimiento industrial soviético. Pero tiene una frase en un momento determinado que el tipo dice: ningún académico puede tener su conciencia tranquila trabajando con los datos soviéticos como si fueran completamente confiables. O sea, en el año 57 ya ese tipo te está diciendo: oye, eso es todo lo que esa gente diga probablemente es mentira. ¿Okay? Ya el tipo te lo está diciendo, ¿no? Entonces, la revista US News and World Report, yo no sé si la recuerdas, ¿no? Aquí no? Subrayé marzo 1 de 1957. La verdadera historia de la debilidad rusa, ¿ok? Cuando miras, el tipo lo que hizo fue comparar 3 años, 1913, porque Rusia no había entrado en la guerra, 1937, porque la Unión Soviética ya había terminado la guerra civil, estaba en su mejor momento después de muchos años, y en 1955, porque fue después de la Segunda Guerra Mundial y después del saqueo de Europa, ¿no? O sea, en esos tres años no había efecto externo negativo, es lo que quiero, ¿ok? No había justificación. Ajá. Entonces empezó a comparar. Dice, miren, en 1913 Rusia estaba 21 años detrás de los Estados Unidos en la producción de lingotes de acero. En el 1937 estaba 32 años y en el 1955 estaba 29 años. O sea, no había crecido. Estaba igual. ¿Te das cuenta? Poder generación eléctrica, electricidad, 13 años por detrás, 21 por detrás, 16 por detrás. Cuando te vas al carbón, similar, 49, 47. Cuando te vas al petróleo, cayeron incluso 33, en 55 estaban más atrás de los americanos que lo que estaban en el 37. En gas natural igual, un año por detrás. O sea, lo que el tipo te está diciendo es como si esta gente está creciendo a la velocidad que ellos dicen, no nos pueden alcanzar. Se mantienen a un nivel que nosotros teníamos hace 40 o 50 años, hace 30 o 35 años. Entonces, ¿qué pasó con J. Warren Nutter? Le hicieron la vida un yogur. Era de la Universidad de Virginia y trabajaba con 2 premios Nobel de Economía, los cuales se tuvieron que ir porque el decano de la Facultad de Economía era un socialistoide. ¿Ok? Y cuando publicó toda esa serie de artículos, la gente le dijo, no, estás exagerando, no estás... O sea, ese dato quedó aislado. Hay 2 explicaciones posibles para que el dato haya quedado olvidado, ¿no? O sea, para que no haya entrado en el mainstream media. Una es que el mainstream media y el mainstream academia de la academia era socialistoide, era socialista, era prosoviético y no le gustaba que alguien viniera a decir que los soviéticos eran una bola de descarado cuando estaban creciendo económicamente y que tenían un globo inflado. La otra posibilidad es que la CIA le dijo al tipo, oye, cállate la boca, que ese es el plan de nosotros para terminar derrotando a estos cretinos. Y no te pongas a decir eso porque se van a poner para las cosas, vamos a darle agua al dominó, vamos a desaparecer esta información, ¿me entiendes? Y esto es una política a largo plazo de los Estados Unidos. Nos conviene que los socialistoides, los prosoviéticos y todos los berracos que se creen que la Unión Soviética es la última Coca-Cola del desierto, se sigan creyendo eso. Esa es la otra explicación. A lo mejor la verdad está en el medio, ¿no? A lo mejor la verdad está... Casi siempre, hay varios escenarios. Pero, para que tú tengas una idea, si miras este libro, Paul
Samuelson. Paul Samuelson fue uno de los tipos que le dijo a G. Warren Nordell que estaba equivocado. No quites la pantalla, ¿ok? Este es Economics, An Introduction Analysis. La 7ª edición. Es un libro que tiene como 20 y pico de ediciones, de los años 60 hasta los años 90, ¿ok? Ese es el libro por el que todo el mundo estudia en los primeros años de una carrera cuando tiene que estudiar economía un poco, ¿ok? Es era el texto de referencia. Ese libro es famoso porque tiene una gráfica en su interior, ¿ok? Que si tú ves esta gráfica, este era el crecimiento económico de la URSS, ¿ok? GNP, Gross National Product, sí. y el de los Estados Unidos. O sea, aquí hay un estimado. Esto, si le iba a la URSS mal, esta es la culpa. Pero si le iba como eso, seguía por aquí. O sea, a los Estados Unidos igual. Si a los Estados Unidos no le iba tan bien como o sea, el estimado se iba por la parte mala y a los soviéticos se iba por la parte buena, la economía soviética y la economía americana se interceptaban a finales de los 80. Yo me río, bro, pero hay una pila de muertos por culpa de eso. ¿Okay? Sí. Entonces, pero bueno, si a los soviéticos las cosas les salían bien, y a los americanos las cosas les salían bien, entonces la economía soviética interceptaba con el americano a más o menos alrededor del año 2005. ¿Okay? ¿Qué pasó en el año 1991? Se desplomó el desmerengamiento. Aquello terminó como espuma en arena. ¿Ok? Sin embargo, este libro, esta gráfica, se usó durante años como una prueba fehaciente de que el socialismo no solo era más equitativo, ¿ok? Porque todo era del pueblo y toda la tontería esa, sino que era eficiente económicamente y que, bueno, la Unión Soviética era heredera de un país atrasado como Rusia, pero que eventualmente iba a interceptarse, a crecer. Para que tú tengas una idea, eso fue elemento de campaña de John Fitzgerald Kennedy. JFK decía que estamos olvidados si no nos ponemos las pilas porque esta gente nos viene para arriba. Eso está basado en ese dato de Samuelson y en la ignorancia del dato de G. Warren Nordell. G. Warren Nordell le estaba diciendo a todo el mundo, eso es un globo inflado, caballero. Las cuentas no van. Y al mismo tiempo Samuelson había escrito un libro de texto por el que se estaban formando generaciones y generaciones de americanos en las universidades bajo la idea de que el sistema socialista era eficiente económicamente. En el año 91, cuando eso explotó como cafunga y aquello se desmerengó, nadie fue a ver a Warren Nordell o nadie le hizo un homenaje a Warren Nordell a decirle, oye, este tipo estaba claro. Y toda esa bola de mentirosos, ¿entiendes? Bro, mira, para que tú tengas una idea, Ana Belén Monte probablemente tuvo que usar el libro de Samuelson cuando era estudiante. Eso, o sea, la razón por la que los soviéticos inflaban globos y mentían descaradamente, o por la que mienten los cubanos, es porque primero le quieren hacer creer a la población interna, a la propia población soviética, que las cosas van bien y que está bien matar chivatear al vecino y chivatear a tu familia porque estamos construyendo un futuro mejor. Mira las cifras, estamos creciendo, ¿ok? Internacionalmente, porque les daba, ¿cómo se llama esto? Prestancia, o sea, estamos construyendo una cosa, pero además les daba crédito, porque cuando tu economía parece estar bien, los créditos llegan. Cuando tu economía parece estar mal, los créditos no llegan. Pero además les servía como elemento de reclutamiento de tontos útiles y de agentes, o sea, desde el tonto útil hasta la gente. Porque tú estabas diciéndole al tipo, sí estamos luchando por un mundo mejor y estamos construyendo un mundo mejor. Mira la economía que bien va. Hasta que aquello se desplomó completamente, pero los agentes seguían. Hay una cosa, César.
al principio, cuando estábamos en la luna de miel de la perestroika, sí, que sobre todo en el extranjero era muy popular el tándem Mikhail Gorbachev sí. y Edward Shevardnadze, que de verdad que vinieron con otra onda y qué sé yo. Ellos contaron, Shevardnadze cuenta en algunos artículos que se escribieron, porque acuérdate que había una cierta libertad para escribir cosas, que ellos se conocían de hacía tiempo y que cada vez que se encontraba decía, we drank beers and we took notes. Yeah. Que ambos se intercambiaban criterios y los dos llegaban a la conclusión, esto está quebrado. Entonces dice que era tomando cerveza y tomando nota, tomando cerveza y tomando nota. Dice, esto está quebrado. Ahora, yo tengo un detalle que me llama la atención, César. El que propuso a Mikhail Sergeyevich fue Mr. Niet. Fue Gromyko. Gromyko no lo propuso. Gromyko fue el que le dieron que tenía que decir. No. Gromyko fue el que se opuso a que el próximo secretario general fuera designado por el previo, por el secretario general previo. O sea, había una tendencia marcada que si este se muere y él dejó recomendado a este es el que va a ser. Entonces, hubo varias gente que dijo, no, esto hay que llevarlo a votación. Y dijeron, no, porque Chernenko dijo, y Andropov, no sé, que se llama Chernenko, ¿no? Chernenko. No, que dejó a fulano. Y dijeron, no, vamos a llevarlo a votación. Entonces ahí se viraron, y se viraron para Gromyko. Y Gromyko dijo, no, esto no es una dinastía, esto no es un puesto a dedo, ¿no? Esto hay que llevarlo a votación entre nosotros. Y entonces cuando llegó la votación, Gromyko votó a favor del grupo que había querido llevarlo a votación, que era el grupo de Gorbachev. Pero también lo tiene que haber hecho porque se dio cuenta. Si tú juegas ajedrez, tú sabes cuando tienes jaque mate, bro. Pero acuérdate de esta frase de Gromyko. El camarada Mikhail Sergeyevich, porque tras esa sonrisa juvenil se ocultan colmillos de acero. Sí. Él quiso catapultearlo, es decir, ¿por qué? Bueno, a lo mejor ahí hay un elemento de trabajo de inteligencia americano, ¿no? No sé, ahí habría que ver, ¿no? Pero lo que yo sí sé es que no haberlo hecho habría sido absurdo, ¿no? Habría sido convertirte en Corea del Norte. ¿Tú piensas que Gromyko, Gromyko, yo creo que era de los más antiguos del aparachic soviético? En ese momento es el más antiguo. Era el más viejo y de hecho se pensó en él porque además un poder del carajo. ¿Tú crees que él estaba desilusionado? Que él dijo... No, yo creo que él estaba preocupado con China. Yo creo que China venía allá pujando tan fuerte que el tipo dijo, si nosotros no nos ponemos las pilas, en 30, 40 años China se come la Siberia. No olvides que China venía ya despuntando, ya las cifras económicas chinas eran... a pesar de estar infladas, ¿no? De que estaban infladas, a pesar todo eso, pero así todo eran impresionantes. O sea, sí. Entonces, ese factor es extraordinario, ¿no? La jugada de Kissinger y de Nixon yendo a Pekín en el 72 es probablemente la jugada más importante de la Guerra Fría, ¿no? Y cuando tú te pones a mirar, es una jugada que tiene mucho que ver con la tecnología, aunque parezca mentira, compadre. En el año 1968, los americanos botaron al mar, o sea, pusieron a navegar un barco que se llamó el Glomar Challenger. Glo por global y mar por maritime. Ese barco es un barco extraordinario porque era un barco para hacer perforaciones a alta profundidad en el fondo del mar, desde la superficie. ¿Cómo se lograba eso? Eso se lograba porque el barco era una isla, no se movía. ¿Por qué no se movía? Porque tenía un sistema de boyas y de contrapesos que se llenaban y se vaciaban de agua en tiempo real, según la marea, según el movimiento del mar. Entonces eso le permitía al barco
estar fijo. La gente que navegó en ese barco, cuando el barco tenía el sistema de estabilidad funcionando, decían, la sensación que tenía era que estaban en tierra. El barco no se movía. Claro, eso te permitía tirar un drill, un barreno, porque un milímetro aquí son 2 metros allá abajo, ¿no? O sea, tiene que estar bien, porque si no, eso se parte. El cuento corto es que ese barco invitaron a los soviéticos porque uno de los líderes de la teoría de la deriva de los continentes era un soviético, era un ruso. Y ese tipo, para probar esa teoría, había que hacer perforaciones a alta profundidad en las plataformas continentales para ver los sedimentos. Y en el análisis de los sedimentos se podía comprobar si en realidad los continentes se habían separado y se habían fracturado y se habían... y el tipo estuvo ahí en el barco haciendo las perforaciones, analizando las muestras. Pero otra cosa que analizaron fue que había un geólogo americano que había dicho, hay unas estructuras geológicas que se llaman los domos de sal, que pueden existir en tierra, pero abundan mucho en el mar. Y ese americano había dicho que los domos de sal que estaban localizados, se sabía que había mucho en el fondo del Golfo de México, tenían debajo del domo petróleo. El cuento corto es que perforaron varios domos de eso, y la frase que dice el tipo en el artículo es: de buenas a primeras, el mundo se dio cuenta, nos dimos cuenta de que los Estados Unidos tenía su reserva de petróleo, se había multiplicado por 100. Teníamos una provincia petrolera que no conocíamos. Entonces eso mandó un efecto de shock en toda la geopolítica. ¿Por qué? Porque los americanos se dieron cuenta que tenían mucho más petróleo del que realmente habían calculado, y que por lo tanto muchas de las fuentes de petróleo fuera de su territorio ya no eran tan importantes desde el punto de vista estratégico. Para que tengas una idea, el Glomar Challenger perforó frente a las costas de Angola y encontró petróleo frente a las costas de Angola, ¿ok? Y eso fue lo que le dio la apertura, porque tú buscas el consumo de petróleo internacional de China a partir de la visita de Nixon y crece en flecha. O sea, de eso no se habla porque todavía son acuerdos secretos, pero es evidente que una de las cosas que Nixon le ofreció a China fue: ustedes pueden salir a buscar sus fuentes de petróleo fuera del territorio chino porque ustedes necesitan petróleo. Y ahí es cuando empieza el expansionismo militar chino en Angola, en Sudán, a meterse en África. Al principio no le salió bien porque Castro interfirió y los soviéticos no lo dejaron. Pero si tú miras hoy por hoy, una buena parte del petróleo africano lo controla China. ¿Okay? Eso es consecuencia de la visita de Kissinger, que es a su vez consecuencia de una cosa tecnológica. ¿Por qué el Glomar Challenger podía hacer el sistema de lastres ese contrapesado? Porque tenía unos ordenadores adentro, tenía unas computadoras que estaban midiendo milímetro a milímetro y compensando segundo a segundo en tiempo real. El soviético ese que viró para Moscú, que comprobó su teoría, tiene que haber dicho: oye, esta gente está 100 años por delante de nosotros. Sí, claro. Y eso cambió completamente la geopolítica. O sea, yo creo que Gromyko se dio cuenta: tenemos mate en 2 o probablemente en 1, ¿no? Tenemos a que mate. Aquí no queda más remedio que abrirse, porque si no nos abrimos, no es Norcorea, porque Norcorea es como un museo que China tiene para acordarse de lo que era el maoísmo, ¿no? China se iba a meter, como probablemente terminará metiéndose en la Siberia. Yo no creo que China ha renunciado a eso tampoco. No, la Manchuria, todo. La Manchuria, todo eso lo va a echar. Ellos se van a echar todo eso. Entonces, eso viene. Entonces, a lo mejor por ahí viene la cosa, pero el problema es que sí se sabía que era una economía de papel, la economía soviética, ¿me entiendes? Eso era perfectamente sabido, ¿no? Ahora, César, viniendo al presente, ¿los bolos vienen o no vienen? Espérate, voy para ti. Fíjate que ya en el año 2010 hay un artículo, el crecimiento soviético en los libros de texto americanos, un pasaje endógeno, un pasado endógeno. ¿Ok?
los libros de texto minimizaron la incertidumbre asociada con los estimados de crecimiento. O sea, lo que quiere decir eso en castellano simple es los libros de texto no se dieron cuenta que todo eso era mentira. Pero el artículo está interesantísimo porque el artículo no solo te dice que los libros de texto mintieron, el artículo te dice los libros de texto mintieron y seguían mintiendo en la medida que el tiempo iba pasando y las predicciones que ellos habían hecho no se cumplían. Lo que hacían era mover el periodo de predicción. En vez de decir en 20 años a partir del 60, no, es en 20 años a partir del 80, es ahora a partir de ahora, ¿entiendes? Y tú te das cuenta que eso trajo como consecuencia, primero, que muchas personas pensaran que el socialismo funcionaba económicamente. Ahora, ahí es a donde vamos. No, espérate un momentico. Los bolos vienen, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Los bolos vienen y la pregunta que se hace es, ven acá, si cuando eran soviéticos, que eran supuestamente los dueños del mundo, de la mitad del mundo, se derrumbaron por tener hijos bobos estudiando en el norte como Castro y como Agustino Neto y Daniel Ortega y you name it. Ahora tienen con qué. ¿Con qué se sienta la cucaracha? O sea, si en aquel momento la cucaracha no tuvo con qué sentarse, la pregunta ahora es, ¿tienen con qué? O sea, la economía soviética puede echarse el fardo de Cuba al hombro y seguir. Para empezar, lo primero que tenemos que reconocer es que las economías soviéticas es heredera, rusa de hoy es heredera de la economía soviética. La mentalidad es heredera de la mentalidad soviética. El tipo que está ahí es un oficial de la KGB, el Putin ese. La tendencia a mentir todavía está ahí. La tendencia a exagerar todavía está ahí. O sea, como mismo la Unión Soviética infló un gigantesco globo, ¿okay?, para hacerle creer al mundo que era mejor económicamente de lo que era mejor militarmente de lo que era y que era mejor nuclearmente de lo que era. Los rusos están haciendo lo mismo desde que Putin cogió el poder. ¿Te das cuenta? Es la misma mentalidad. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es que el trabajo de J. Warren Nutter es un trabajo de esclavo, porque tuvo que ir a la Unión Soviética, tuvo que buscar las cifras oficiales, tuvo que hacer la inferencia es muy, muy trabajosa. Ya hoy en día existe una tecnología y volvemos a los satélites. ¿Te acuerdas del satélite que usaron para predecir las cosechas? Bueno, ahora están usando satélites para saber si el GDP, el Gross Domestic, el Producto Interno Bruto de un país es realmente lo que ese país dice. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de la iluminación nocturna. En la medida que el crecimiento, que el Producto Interno Bruto crece, hay una correlación con el crecimiento de la iluminación nocturna. ¿Ok? De una forma orgánica. Y tiene una lógica extraordinaria, ¿no? Porque la fábrica, los trabajadores, las casas para los trabajadores, todo eso va generando un consumo de electricidad que se visualiza durante la noche. Entonces, ya existe la forma de saberlo. O sea, es este artículo que salió en el año 2012, tiene ya casi 12 años, American Economy Review, y dice, midiendo el crecimiento económico desde el espacio extraterrestre, ¿no? Y entonces usan los datos de satélite de la iluminación nocturna. Y dice que los estimados difieren de los datos oficiales por un 3% anualmente. O sea, que ellos... Dentro del margen de error. No solo dentro del margen de error, sino que también dentro del margen de la infladera normal de cualquier país que quiere tener buen crédito, que quiere tener buen prestigio. Bueno, eso está dentro de... Pero la pregunta es, entonces, ven acá, y esto se puede usar para analizar países, por ejemplo, como Cuba, como China, como Rusia,
Y efectivamente hay un colombiano venezolano que está en la Universidad de Chicago. Él se llama Luis Martínez. Entonces, está escrito en lenguaje académico, ¿no? La elasticidad de las cifras oficiales del Producto Interno Bruto con respecto a la iluminación nocturna es sistemáticamente más larga en los regímenes autoritarios. La elasticidad, o sea, están echando con la cara. Dice, los resultados indican que los ritmos de crecimiento del Producto Interno Bruto anual están inflados por un factor de entre 1.5 y 1.3, ¿ok? En los regímenes más autoritarios. El tipo dice, por ejemplo, yo le escribí a Luis Martínez, le escribí preguntándole si había hecho ese estudio para Cuba. Y me dijo que no, desgraciadamente no tiene la información. ¿Okay? Fue él el que me recomendó el artículo sobre la infladera de la economía soviética en los libros de texto. Me dijo, hay un artículo sobre ese tema que es lo más interesante. Entonces, los bolos para regresar tienen que tener una economía lo suficientemente poderosa para echarse arriba el fardo de la economía cubana ahora, ¿ok? Pero el problema es que esa economía rusa de hoy está inflada. Como es un régimen autoritario, como es un régimen de poco respeto por la verdad, esas cifras de ellos están infladas. Pero al mismo tiempo las cifras de Cuba están infladas. Claro. Lo cual quiere decir que el fardo pesa más y la espalda es más débil. O sea, si los bolos no pudieron con Cuba en el año 60, 59, 60, hasta el 90 y pico, hasta el 91, los bolos no van a poder ahora con Cuba. Sencillamente no pueden, ¿ok? Si tú miras el producto ¿Y aquí qué pasó? Bueno, no sé qué pasó. ¿Tú lo ves ahí? Sí, un poco superpuesto, pero sí, no, ahí que eso fue no le pusiste, se te olvidó ponerle fondo. Sí, la hice a última hora. Bueno, sí. Hay que mejorar. Mira, I'm familiar. I know the feeling. Mira, para que tú tengas una idea, el Producto Interno Bruto de Cuba en el año 70 era 5.3 billones. Billones americanos. Sí, millardos. Mil millones. 5.300 millones. Dicen los descarados eso del castrismo que en el 92 era 22 y dicen los descarados eso del castrismo que hoy por hoy es 107 mil millones de dólares. Eso que se lo crea la madre de Raúl Castro. Eso no me lo creo yo ni muerto. ¿Ok? El crecimiento entre 1970 y 1920 y 2020 fue de 20 veces. Y el crecimiento entre 1992 y 2020 fue de 4,8 veces. ¿Ok? Para que tú tengas una idea, antes de la revuelta castrista, el ingreso per cápita de Cuba era similar al de Irlanda o al de Finlandia. ¿Ya? Y Cuba tiene 111.000 kilómetros cuadrados, una población de 6 millones de habitantes en el año 60 y de 11 millones de habitantes en el año 2020. En el 2020, ¿ok? El fardo que la Unión Soviética se echó era un fardo como Irlanda o Finlandia. ¿Ok? El fardo que la Rusia de hoy se está echando es un fardo como Haití. No da la cuenta. Ahora, tú miras la economía soviética, la economía soviética y ruso-soviética. En el año 1960 nadie puede saber cuál era el GDP, porque eso es imposible de calcular. ¿Ok? Pero, chicos, ¿qué dice aquí? Ay, ¿por qué me habré equivocado de esta forma, chico? Dale, no importa. Mira, mira aquí. Dale. En el 92 era de 460 millardos de dólares. Millones americanos. Sí. Americanos. En el 2020 es alrededor de 1.5 trillones, o sea, 1.500
billones americanos, ¿ok? Entre 1960 y 2020 no se puede saber, pero entre 1992 y el 2020 creció 3.2 veces. O sea, la espalda que se va a echar el fardo del castrismo no tiene con qué en este momento, ¿ok? Ahora bien, la idea es la siguiente. ¿Quién puede ayudar a Cuba? ¿Quién tiene lo que hay que tener para poder ayudar a Cuba? Paradójicamente, es lo que están escondiendo con el, entre otras cosas, con el regreso de los bolos. O sea, están haciéndole creer al mundo y a los cubanos, tanto dentro o fuera de Cuba, que una potencia de papel, una potencia de un globo inflado, puede ayudar a un país a salir del marasmo económico en el que está. Cuando la respuesta a ese marasmo económico está, hermano, a 90 millas de ese país. Porque si tú miras, ya. Dale para abajo. Dale al cuadrito para abajo. Ahí. Si tú miras el Producto Interno de la Florida, en el año 1960 era de 12.5 billones americanos, 12.500 millones, ¿ok? En el 1970 era de 30. En el 92 era de 3 veces más. No. En el 2020 es 1.300 millones. O sea, el crecimiento de la Florida entre 1960 y el 2020 es de 104 veces. Es una monstruosidad. ¿Ok? Eso lo pueden ver aquí en estos sitios. Pero además, la Florida tiene una extensión territorial que es 100 veces menor a la de Rusia. Pero además, en el año 1960, 50, la Florida tenía 2.7 millones de habitantes y en el año 1960 tenía 5, o sea, duplicó su población en 10 años. ¿Por qué? Porque llegaron unos tipos que se llaman los cubanos. Y esos cubanos, la Florida tuvo que absorberlos y lejos de que esa absorción, de que esa incorporación, de esa emigración masiva enlenteciera el crecimiento económico de la Florida, lo que hizo fue acelerarlo. En este momento, si tú miras, aquí hay un crecimiento de 104 veces, brother. Eso es más grande que el del resto de los Estados Unidos, casi por el doble. Es más grande, es un tigre. O sea, cuando tú miras los tigres de papel, los tigres económicos del Asia, Singapur, Taiwán, Corea del Sur, son países que, Japón, son países que crecieron más crecieron 200, 300 veces entre el 60 y el 2020. Pero la Florida está en esa liga. La Florida está en la liga de un tigre económico. Y de eso no habla nadie. ¿Tú sabes por qué de eso no habla nadie? Porque hay unos bichos en la Florida que se llaman los cubanos. Que todos los mismos tipos que se metieron un año diciendo en los libros de texto que la economía soviética crecía y un día iba a equipararse con la economía americana, son los mismos tipos que están diciendo que la Florida, no, mejor no mirar para eso. Si tú miras la Susan Einstein esa, ¿cómo se llama la vieja bandida esa que escribió un libro ahora que el privilegio cubano? El privilegio cubano es esto, señora, 104 veces. Para que usted tenga una idea, el país que más ha crecido en América Latina es Chile y creció 77 veces entre 1960 y 1900 y el 2021. 77 veces. La Florida es un milagro económico. O sea, en la Florida existe una población que con 100 veces menos territorio que Rusia, ¿ok? Y con 7 veces menos población, ha pasado a tener un Producto Interno Bruto de 1.3 trillones cuando Rusia reporta, país autoritario, reporta alrededor de 1.5 trillones. La Florida no tiene una guerra ahora. La Florida no tiene jóvenes yéndose porque hay una guerra.
La Florida no tiene sanciones internacionales. La Florida no tiene un mundo separándose de los fósiles para no depender del petróleo ruso. O sea, la economía rusa va a sufrir muchísimo en los próximos 10, 15 años. Un sufrimiento que la economía de la Florida no va a tener. Todo lo contrario, la economía de la Florida tiene un montón de gente que está sufriendo el socialismo de Nueva York y el socialismo de Chicago y se están yendo para la Florida. La Florida tiene un boom económico en este momento. O sea, dentro de 10 o 15 años va a pasar una de las cosas más interesantes en la historia de la humanidad, y es que la Florida, que era un pantano lleno con 4 playas en el año 60, ¿ok? Menos de 100 años después, llegó a tener un Producto Interno Bruto superior al país con la primera extensión territorial del mundo y recursos naturales para tirar para arriba, que se llama Rusia o la Unión Soviética. Eso lo esconden. Eso lo esconden. No quieren decirle a los cubanos dentro de Cuba, oye, la respuesta al marasmo y a la destrucción y a la hambruna que ustedes tienen está a 90 millas. A 90 millas hay unos tipos que tienen la misma cultura que ustedes, que tienen el mismo idioma que ustedes, que están relacionados con ustedes genéticamente y familiarmente, y que han sido parte, no son todo, pero han sido parte de uno de los grandes milagros económicos de la historia de este mundo. Tienen el know-how, ellos saben cómo hacerlo. Si ustedes quieren salir del marasmo, inviten a esas personas a invertir, denle un entorno legal que les permita sentirse seguros de sus inversiones, no la maraña castrita de que hoy te dejo invertir y mañana te quito lo que invertiste porque te pusiste unos pantalones muy largos. ¿Te das cuenta? O porque me caes mal. La respuesta al problema de Cuba no son los bolos. La respuesta al problema de Cuba son los cubanos. Sin embargo, eso se esconde extraordinariamente, sobre todo en este momento, por la administración Biden. La administración Biden es una administración que está profundamente penetrada por los marxistas y es una administración que tiene fuertes vínculos con el castrismo, ¿ok? Y es una administración que odia a los cubanos americanos, porque los cubanos americanos son la minoría más exitosa, pero al mismo tiempo son la única minoría que no se ha dejado seducir por la plantación demócrata y por los regalitos que te voy a dar para que tú sigas siendo siempre pobrecito. Es una población que ha dicho, no, yo voy a mí, y son parte de un milagro económico que nadie quiere reconocer. Es un crecimiento económico extraordinario. Y si dentro de 10, 15 años el Producto Interno de la Florida es mayor que el de Rusia, yo no sé qué van a hacer para seguir escondiendo eso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la administración Biden y por qué Rusia se acerca a Cuba cuando económicamente Rusia no tiene con qué, ni va a tener en el futuro? Y cuando económicamente quien tiene con qué está a 90 millas. ¿Qué sentido tiene estimular eso? El sentido que tiene... Pero el problema es que eso significa que ellos pierden el poder y esa no es una hipótesis presentable para ellos, ese es el lío. La hipótesis de colaborar con la Florida a ellos les quita el poder. Sí, pero desde el momento en que los Estados Unidos, ¿ok?, deja que Rusia empiece a querer invertir dentro de Cuba, que Rusia empiece a enviar personas de alto nivel, ¿ok?, y empiece a revivir la geopolítica de la Guerra Fría, queriendo hacer creer que ellos pueden volver a convertir a Cuba en un portaavión de ellos parqueado a 90 millas de territorio americano. Desde el momento en el que hay una administración dentro de los Estados Unidos que permite eso incluso a nivel de propaganda, que no lo para, o sea, que no dice la Rusia de hoy está perdiendo en Ucrania. Esa Rusia es un globo inflado que se cree que es más de lo que es,
y que a duras penas puede hacer una guerrita a 20 kilómetros de su frontera, ¿ok? Y ahora quiere tener influencia geopolítica. No, todo lo contrario. Todo lo contrario, la administración Biden está bien con eso. Entonces, a mí esa pregunta, bueno, me ha estado machacando. La respuesta a esa pregunta no es mía, ¿ok? La respuesta que yo mejor tengo a esa pregunta en este momento me la dio un muchacho hace una semana, Idolidia Daria, una periodista, me contacta, me dice, oye, tengo un muchacho que se está leyendo Soy Caribeño, que quiere, yo le di el teléfono, y dale el teléfono, dile que me llame. El muchacho se llama José Alejandro Quiñones Padrón, pero ahí en YouTube se llama José Padrón. Y me dice, César, yo quería hablar contigo porque tengo la idea de que lo que está pasando con todo este acercamiento ruso a Cuba y toda esta historia es que Cuba está funcionando como un centro de negociación entre Estados Unidos y Rusia con respecto a la guerra en Ucrania. Digo, a ver, ¿cómo es eso? Entonces me dice, mira, pues, visitó Mengano y llamó Mengano y vino un tal ruso y no sé cuánto. Entonces yo le dije, bueno, es interesante, ¿no? Me dijo, mira, no, es más bien una intuición, no tengo ninguna prueba fehaciente, pero tengo la sensación que lo que está pasando es que La Habana se está convirtiendo en el punto de reunión entre rusos y americanos con respecto a la guerra de Ucrania. Y él me dice, y el castrismo tiene una larga historia de hacer dealing como eso, con los sandinistas y con los colombianos. Ellos como que... Y entonces yo le dije, bueno, escribe el artículo, compadre, escríbelo. Dice, no, pero digo, mira, en política lo importante es lo que no se ve, dicen que decía Martín, ¿no? Y yo prefiero arriesgarme tratando de ver lo que no se ve a estar seguro diciendo lo que todo el mundo dice, ¿ok? Si tú tienes... Pero bueno, lo dejamos ahí porque yo tenía que hacer otras cosas, pero recientemente Patrushev está en La Habana. Y recientemente el castrismo está recibiendo delegación, el régimen de Biden está recibiendo delegaciones del castrismo en las guardafronteras y en las unidades militares. Y de buena primera sale que los ataques acústicos no fueron por un actor externo. Entonces cuando yo pongo todo eso, yo, pues sé que ese muchacho tenga razón. Porque si tú quitar los ataques acústicos, decir que no tiene un actor externo, es decir, Rusia no tiene nada que ver con eso. A lo mejor Rusia te está diciendo, mira, yo no puedo negociar porque tú dices que yo hice los ataques, eso. ¿Entiendes? Y a lo mejor Rusia le está diciendo, ustedes me hicieron caer en la trampa de Ucrania para vengarse de los ataques acústicos. Y todos los americanos dicen, no, nosotros no tenemos ninguna cuestión de... Y están negociando. Si eso pasa así, eso explica también por qué los Estados Unidos le acaba de pagar al régimen de La Habana $500 millones. Brother, si tú coges 300,000 inmigrantes, ¿ok? Tú nunca has visto las estadísticas del castrismo diciendo que ellos se gastan en cada cubano no sé cuántos miles de dólares al año. Y multiplica eso por 300,000. Multiplica eso por 300,000. Le acaban de regalar mínimo, un estimado conservador, le acaban de regalar $500 millones al castrismo. ¿Ok? Ese puede ser el pago por las negociaciones. Pero además el castrismo es famoso por ser dealer de informaciones de inteligencia, porque hay muchas personas en los Estados Unidos que no le dan información a Rusia, no le dan información a China, pero se lo dan a los Castro porque Cuba, pobrecita, el embargo y los Estados Unidos y toda la majomía esa. ¿Te das cuenta? Entonces Cuba tiene mucha información de inteligencia que no le hace falta, que no es para ella, no tiene nada que ver con ella, pero la usa como elemento de negociación y para hacer dinero. Hacen dinero con eso. A lo mejor en este caso están haciendo lo mismo. El asunto es que los bolos están regresando a Cuba y los bolos nunca tuvieron con qué, ¿okay?, soportar o apoyar a Cuba o sacar a Cuba del marasmo, y mucho menos lo tienen ahora. La razón por la que los bolos están llegando a Cuba tiene que ser una razón que no tiene que ver con la economía, tiene que ver con la política y la geopolítica, pero el problema es que la política y la geopolítica están dictadas por la economía.
Entonces, al final, uno se queda como diciendo, ¿están locos? Se hacen. Pero puede suceder que todo ese acercamiento no sea más que una operación de desinformación para llevar a cabo negociaciones. O sea, si dentro de un año o 2 años nos enteramos que el Papa y el Tuerto y la China estuvieron en la mesa de negociaciones entre Rusia y Estados Unidos con respecto a Ucrania, no me asombraría. Al mismo tiempo, no hay ningún ucraniano yendo a Cuba. Si no hay ningún ucraniano yendo a Cuba, quiere decir que esas negociaciones se están haciendo a espaldas de Ucrania. Y quiere decir que probablemente pase lo que tú dijiste en un programa anterior, que esos gringos te dejan colgado la brocha muerto de risa. Te dan plata hoy y hoy te les conviene y mañana se ponen de acuerdo con los rusos y se dan la lengüita y Zelensky, me da mucha pena contigo, pero agárrate la brocha que voy a quitar la escalera. Fidel Castro, 1962. Eso puede pasar perfectamente. Ahora, es verdad que es especulativo, pero el problema es que oye, como todo, con regímenes totalitarios, ¿qué puedes hacer tú? Si acertamos es otro acierto de las predicciones del programa, que no es mía, es ese muchacho. Yo no tengo nada que ver con esa historia. Yo lo único que me volví a acordar de él y le dije, compadre, tú me dejas, yo menciono tu nombre, pero tú me dejas decirlo en el programa, Andrés, porque esta historia de los ataques acústicos que ahora no son factor externo y esta historia de patruchés en La Habana, todo esto está muy raro. Esto es sintomático. Es sintomático. Tu teoría empieza a coger fuerza, empieza a coger credibilidad, ¿no? Entonces, la idea del programa era esa, ¿no? La idea del programa es que ningún acercamiento bolo a Cuba va a resolver el problema de los cubanos. El problema, la solución para el problema de los cubanos, asombrosamente, está a 90 millas y es un milagro económico, uno de los grandes milagros económicos del mundo en los últimos 60 años, 70 años. Es el milagro económico de la Florida, en el cual participaron los conciudadanos de esos cubanos que están sufriendo dentro de Cuba. Esconder eso es criminal. No utilizar eso para ayudar a los cubanos de Cuba es criminal. Estigmatizar a los cubanos americanos para que no estén... La Junta es asesina, así que... No, pero estoy más pensando en el régimen Biden. Lo que el régimen Biden... La Junta. Acuérdate que hay dos. La de allá y la de acá. Sí, la de acá, la de ustedes es una cosa verdaderamente bochornosa, porque lo único que tiene que hacer cualquier persona con dos dedos de frente, decirle al castrismo, oye, la solución está ahí, habla la misma lengua a usted y el mismo slang. ¿Ok? Si ustedes no quieren, es porque no quieren, pero ahí está la solución. Esa gente han hecho crecer, fue un parte importante del crecimiento de ese estado 100 veces desde el año 1960. Si ustedes no, por eso se convirtió en el cuarto estado electoral. Y por eso tienen el peso político. No es una cuestión de, como dice la castrista Susan Eckstein, es privilegio. No es una cuestión de privilegio. Es una cuestión de ganar con sudor, compadre. Cuando tú miras los reportes del State Department y de los departamentos estos de educación y de transporte, cuando los cubanos empezaron a llegar a la Florida, todos esos reportes decían que iba a haber un colapso de infraestructura. Brother, nunca hubo un colapso de infraestructura, todo lo contrario. La infraestructura creció para absorber 1 millón más de cubanos. Y de eso no se habla. Nadie reconoce eso, porque reconocer eso va en contra de la ideología. La ideología te dice que el socialismo funciona. Exacto. Y si el socialismo funciona, hay que sacarle las castañas del fuego a Lenin en el 21, ¿okay? A Stalin en el 41, a Nikita en el 61 y a Castro y a la dinastía Castro en el 2024. En el 2024. O sea, así más nunca. Pero esa era la idea del programa, porque todo surge con una conversación, con una entrevista que me hizo Diego Suárez para Radio Martí, que no la he podido encontrar. No sé si por fin salió al aire o si la censuraron, porque everything is possible with la Junta está fuerte. Y no sé, entonces dije, bueno, sería bueno hacer un programa con Andrés
en el cual yo pueda mostrar la fuente, porque cuando tú hablas en radio, tú no puedes dar la fuente, tú no puedes decir aquí está el artículo, aquí está el nombre del tipo, esta es la imagen, esto es el periódico que salió, ¿no? Para hacer, como la gente ve el programa en Cuba, para que la gente sepa que no estamos hablando de la nada, son cifras reales, son cifras históricas ya, muchas de ellas que están reconocidas en todos los libros, y sobre todo es una mentira profesional, es una mentira consuetudinaria, es una mentira que durante décadas se utilizó para hacerle creer al mundo, a la opinión pública estadounidense y a muchos estudiantes estadounidenses que el socialismo es una opción económica, cuando no lo es, nunca lo ha sido y nunca lo será. César, te agradezco muchísimo este punto de vista. El compatriota es cubano, el muchacho del artículo. Sí, bueno, lo estoy convenciendo para que escriba el artículo. Dice que no, pero... Que se tira al ruedo, que puede ser que no sea. Eso lo estoy diciendo. Escribe todo. Que puede ser que no sea, por Dios. Pero no me asombraría si tienes razón. Si de aquí a 2 años nos enteramos de que el sacrificio de Ucrania se cocinó en La Habana. Yo digo, mira eso, padrón se dio cuenta. Tú sabes que a lo mejor dice la China, bueno, como el sacrificio nuestro se cocinó por un ucraniano, porque Nikita era ucraniano, pues entonces el de Ucrania se cocina en Miramar, en la Rinconada. Así mismo. Oye, un abrazo fuerte, nos vemos. Un abrazo, muchas gracias a la audiencia. Con calma y salúdame al chama. Sí, tenemos que mejorar la técnica. La técnica es la técnica. Sin técnica practicar, y sin técnica no hay técnica, ¿no? Oye, lo que tienes que practicar, yo te aseguro que yo te lo pongo, pero tienes que llegar aquí. Sí, no, algo se me olvidó, algo se nos olvidó. Tenemos que volver a ver ¿cómo se llama el socio? Mario, ¿no? Mario Hernández. Tenemos que verlo, viejo. Mira, papelito a la lengua. Estoy viejo ya. Dije, nada, sí, ya me lo sabía. Bueno, oye, un abrazo, saludo a la audiencia, muchas gracias. Y la Florida es un milagro económico, ¿ok? Sí, señor. La Florida creció 107 veces desde el año 1960 económicamente. Sí, increíble. Sí. Que le pese a quien le pese. Un abrazo. Cuídate. Chao. Chao. Bueno, tuvimos a César Reiner Aguilera con análisis, siempre análisis alternativo, tirando por un lado y por el otro. Y yo le quiero responder a Mastrapa, que ha estado poniendo comentarios. Yo puse uno y puse otro. Después no seguí poniendo porque, según Mastrapa, nosotros le hemos robado a Cuba. Mira, Mastrapa, por la manera que tú escribes, que pones A en lugar de con AH, lo pones con HA, ya me imagino los profesores que tuviste. Pero bueno, puede ser un error typo, puede ser un error de digiteo.